5 de junio de 1944, Inglaterra. La mayor fuerza naval y aérea de la historia está en marcha. Tras 50 horas de intensa espera, se ordena el ataque. La misión: desembarcar en Francia y liberar Europa de la brutal ocupación alemana. Son casi 5 años de guerra devastadora, y el ejército de Hitler sigue siendo una amenaza temible. Los aliados han reunido a 2 millones de soldados, muchos dispuestos a sacrificarlo todo. Del desembarco a la liberación de París, este canal presentará una serie de 2 documentales, explorando la valentía y el sacrificio que marcaron el oscuro destino de Europa. Día D. Primera parte: agua, sangre y arena. París ocupado, 1943, un año antes del desembarco. El miedo reinaba en nuestro pobre país. Ya ni siquiera nos atrevíamos a hablar. Me dije a mí mismo que la guerra debe terminar antes de fin de año. No tuve el coraje de pensar en el hecho de que nuestro sufrimiento podría ser aún más prolongado. Francia lleva 4 años ocupada por el ejército alemán. La esperanza de los franceses se aferra a un desembarco aliado. Los alemanes también cuentan con ello y lo señalan como invasiones. Hitler hizo construir el llamado Muro del Atlántico desde Noruega hasta España. Esta línea de defensa costera estaba formada por un gran número de búnkeres con muros de hormigón de varios metros de espesor. Las playas y sus accesos estaban llenos de barreras antitanques y aproximadamente 6 millones de minas. Los cañones más potentes se montaron en la zona del Paso de Calais, donde la distancia entre Francia e Inglaterra es la más pequeña. Al mariscal Rommel, uno de los comandantes de guerra alemanes más temidos, se le confió la defensa del Muro Atlántico. Hitler considera que la invasión se producirá en la zona del Paso de Calais, ya que está apenas a 30 kilómetros de Inglaterra. Pero si alguien espera que los angloamericanos lleguen con buen tiempo, elijan la ruta más corta y lo anuncien con antelación, se equivocan. Los aliados desembarcan con un tiempo terrible y eligen la ruta más larga. Los desembarcos se producirán en Normandía y será el día más largo. Inglaterra, 5 meses antes del desembarco. El adversario de Rommel era el general estadounidense de 53 años, Dwight Eisenhower. Fue nombrado comandante en jefe porque la fuerza expedicionaria estadounidense constituía más de la mitad de las tropas aliadas. Eisenhower, conocido cariñosamente como Ike, era considerado un hábil estratega y un brillante organizador. Al desembarcar en Francia, Eisenhower debía aliviar a los rusos, que habían sufrido enormes pérdidas, y movilizar a los alemanes y liberar el territorio ocupado. Al igual que otros importantes comandantes estadounidenses, los británicos le asignaron un conductor para el Cadillac blindado, aunque bastante especial. Su nombre era Kay Summersby. Kay fue asignada al general Eisenhower como conductora en 1942. Se rumorea que la relación entre Eisenhower y su conductora, Kay Summersby, iba más allá de lo profesional. Durante un tenso periodo marital con su esposa, quien le enviaba cartas de reproche por dejarla en el olvido, Ike, de 54 años, encontró en Kay un refugio emocional. Cuartel General Aliado, sur de Londres. Continúan los preparativos para el desembarco. A los cineastas se les permite filmar a Eisenhower y su personal reuniéndose con el general británico Sir Bernard Montgomery, conocido como Monty. Él ya derrotó a Rommel en el desierto. Dirige todas las unidades terrestres designadas para el desembarco. La operación lleva el nombre en código Overlord, pero todavía era un misterio dónde y cuándo tendría lugar. Sin embargo, los periodistas sabían que la marea y la luna crearían condiciones favorables en la primera semana de junio. Se les permitió informar que el ejército americano estaba estacionado en el sur de Inglaterra, justo enfrente de Paso de Calais.
Los estadounidenses desarrollaron una enorme campaña de desinformación llamada Fortitude, cuando desplegaron tropas estadounidenses en las costas de Dover para confundir al enemigo. Su comandante era un general a quien los alemanes conocían bien, George Patton. Por el contrario, Eisenhower estaba completando rápidamente los preparativos para el desembarco real. Según información de las fuerzas del orden, los franceses en Normandía son amigables con los alemanes. Pero los franceses simplemente estaban haciendo lo que cualquiera haría si quisiera sobrevivir a 4 años de ocupación. Se resignaron a vivir junto a los alemanes. Los alemanes colocaron baterías antiaéreas detrás de su campo. Los hicieron llevar suministros a sus artilleros porque no tenían suficiente gasolina para llevársela ellos mismos. Los soldados del Tercer Reich se sintieron mejor en Normandía que en algún lugar del frente oriental, donde hubo más de 3 millones de muertos, heridos y capturados. Incluso se sentían mejor allí que en la propia Alemania, donde las principales ciudades estaban siendo destruidas por los bombardeos aliados, pero ahora esperaban una invasión todos los días. Un adolescente francés escribe: Anoche escuchamos Radio Londres. Estaba prohibido. Todos nuestros equipos fueron confiscados, pero alguien se las arregló para esconder uno. Escuchamos mensajes personales para la resistencia. No los entendimos. Esperábamos un mensaje que anunciara el desembarco aliado. Los mensajes codificados emitidos por Radio Londres eran esperados por miles de combatientes de la resistencia francesa. La señal para comenzar la acción armada en apoyo del desembarco debían ser unas 200 frases clave. El mensaje más famoso de esta transmisión fueron los versos del poema Canción de Otoño de Verlaine. Los largos sollozos de los violines del otoño hieren mi corazón con una languidez monótona. 2 semanas antes del desembarco. Los aliados intensificaron los ataques aéreos contra las comunicaciones francesas para aislar Normandía. Sin embargo, bombardearon todo el territorio de Francia porque no querían llamar la atención sobre la zona donde se producirían los desembarcos. Inglaterra. Kay Summersby lleva a Churchill al entrenamiento de paracaidistas donde lo invitó Eisenhower. Churchill aprovechó esta reunión para informar a Eisenhower de que acababa de escribir al presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Temo las funestas consecuencias del sangriento bombardeo de la población francesa. Pedí que cesaran los bombardeos y el número de víctimas llegaba a 10.000. Pero Roosevelt me respondió que, si bien las bajas civiles eran deplorables, no era cuestión de detenerse. Plymouth, Inglaterra, 4 días antes del desembarco. Todos sintieron que se acercaba el momento. Los periodistas se reunieron en la ciudad de Plymouth, en la costa inglesa. Aquí la vida transcurría con normalidad. Los ingleses fueron muy valientes a pesar de las penurias que soportaron. En Inglaterra se pueden ver muchas huellas del bombardeo alemán de 1940. Aquí es donde se embarcan varios soldados, para los que quizá no haya retorno. 136.000 estadounidenses, británicos, canadienses y franceses desembarcarán de los 3.000 barcos que los transportan a través del Canal de la Mancha cuando Eisenhower dé la orden. Mis nervios están a punto de estallar. El entrenamiento fue agotador. Repetimos los desembarcos en playas inglesas. Nos hemos hartado de saltar al agua helada y gatear alrededor de la playa. Estos soldados rezan por sus compañeros caídos durante el desembarco, y todos se preguntan si los alemanes saben que vienen, o si Hitler está al tanto. Berchtesgaden, Alemania, 3 días antes del desembarco. Hitler asiste a la boda de la hermana de su amante, Eva Braun, que se casa con un general de las SS. El líder empieza a pensar en una posible derrota.
Si nuestros oponentes salen victoriosos, el bolchevismo masacrará a 1 millón de alemanes. Toda esta bestialidad está organizada por los judíos. Londres, 48 horas antes del desembarco. Eisenhower emite un discurso. Todo está listo. Es una prueba decisiva para el mundo entero. Estoy convencido de que los soldados, marineros, aviadores y población civil aliados demostrarán de una vez por todas que la democracia puede convertirse en la máquina de guerra más asombrosa. Está muy preocupado. Fuma un cigarrillo tras otro. Se queja de los manuales militares que mantienen neutral el pronóstico del tiempo para ambos lados. Por lo demás, afirma que, según las experiencias de los rebeldes en el norte de África e Italia, el tiempo siempre está del lado del enemigo. Los funcionarios del servicio meteorológico no pueden recomendarle una fecha adecuada. El pronóstico prevé fuertes vientos, lluvias y mar agitado. Debido a las malas previsiones meteorológicas, Eisenhower se ve obligado a posponer toda la operación. Muro Atlántico, Normandía, Francia. La previsión meteorológica es tan mala que Rommel no cree en un desembarco inminente. Regresa a Alemania, donde recibe 2 divisiones blindadas adicionales de Hitler y también celebra el cumpleaños de su esposa. Lunes 5 de junio de 1944. Víspera del desembarco, Londres. Eisenhower ya había pospuesto el desembarco a las 4:20 de la tarde. La mañana del 5 de junio tomó una decisión. Finalmente se conoce el objetivo. Para los aliados, la única opción posible eran las 5 playas de Normandía, como previó Rommel. El desembarco contó también con el apoyo de miles de paracaidistas que atacarían a los alemanes por la espalda. Se ordenó a los paracaidistas que se prepararan. Se untaron la cara con crema negra para que no los vieran por la noche. Eisenhower visita a otros paracaidistas de la 101ª División Aerotransportada, que serán los primeros en saltar. Todos los paracaidistas gritan su nombre. Eisenhower se toma su tiempo y habla con muchos de ellos. Después de regresar al auto, le dice a Kay: Es muy difícil mirar a un soldado a los ojos cuando se teme que lo estás enviando a la muerte. El Estado Mayor aliado supuso que el 80% de los paracaidistas no regresarían. Serán los primeros héroes caídos. Tienen miedo. Caen en la oscuridad. Quién sabe dónde, quién sabe cómo. Y en todas partes los alemanes les dispararán como liebres. La noche del 5 de junio, a las 10:30, abordan 1.500 barcos y aviones. Son 20.000 hombres y se dirigen a Normandía. Día D, 6 de junio de 1944, 12 de la medianoche. Paracaidistas británicos y estadounidenses cruzaron el Canal de la Mancha, sobre el grupo naval más grande de la historia, con 5.000 barcos, y se dirigieron a Normandía. La travesía del canal duró toda la noche del 5 al 6 de junio. El clima era tan malo que muchos soldados pusieron un preservativo en la punta de su rifle para evitar que entrara agua en el cañón. Los nazis disparan a los hombres que saltan del avión. Algunos tienen agujeros en su paracaídas y aterrizan de manera brusca. Otros paracaidistas desembarcaron en los pantanos e incluso en la localidad de Saint-Mère-Église y avanzaron hacia la retaguardia del enemigo. Día D, 4:30 de la mañana.
Los alemanes finalmente se dieron cuenta de que algo grave estaba pasando, pero nadie se atrevió a despertar a Hitler. Día D, 5 de la mañana. Finalmente logran atravesarlo. Los defensores de primera línea de la playa, que aún no habían utilizado armas, comprendieron inmediatamente que se trataba de invasiones. Pero los estados mayores de retaguardia dudaban de esto, y los comandantes estuvieron durante mucho tiempo convencidos de que se trataba solo de una acción de distracción. Día D, 5:30 de la mañana. La primera división de infantería de Estados Unidos se prepara para desembarcar en la playa de Omaha, cerca de Colleyville. Bajaron hacia las lanchas de desembarco. Todos están abarrotados. Un soldado menciona: El balanceo era terrible, y me preguntaba si algún día los libros de historia mencionarían también el vómito que cubría todo. Nos sentíamos patinando como en una pista de hielo, atrapados en este ambiente, y aún faltaban 1 o 2 horas para llegar a las playas. Al mismo tiempo, la 8ª Brigada canadiense se prepara para desembarcar en la playa de Juno, en Bernières-sur-Mer. Los soldados están nerviosos. Muchos soldados perdieron una pierna, un brazo o incluso la vida antes de que comenzaran los desembarcos. Los aliados lanzaron 10.000 toneladas de bombas sobre la playa para destruir las defensas alemanas. En sus memorias, Heinrich Severlo describe: Afuera nos espera un espectáculo increíblemente espantoso. Las explosiones son tan poderosas que podemos sentir cómo resuena nuestro estómago. El ruido es cada vez más fuerte. Los aviones vuelan sobre nuestras cabezas. Las bombas silban por todos lados y explotan. Todo tiembla, pero milagrosamente no nos alcanzaron. Día D, 6:30 de la mañana. Nos han disparado desde la playa. Nadamos entre cuerpos ensangrentados, aferrados al agua. Los que aún están vivos gritan, pidiendo ayuda. La orden es no parar. Apretamos los dientes y miramos hacia otro lado. El tiroteo cesó. Los alemanes esperan para disparar hasta que los estadounidenses estuvieran sumergidos en el agua hasta las rodillas. Se mueven lentamente, completamente descubiertos. El barco baja la rampa. Los aliados se sumergen en el agua helada, pero les llueven las balas de las ametralladoras alemanas. Muchos soldados estaban muertos antes de que pudieran llegar a la playa. Día D, 6:40 de la mañana.
Los estadounidenses desembarcaron en una playa cuyo nombre encubierto era Utah. Aquí sufrieron pérdidas menores. El bombardeo aliado tuvo éxito. Día D, 7:10 de la mañana. Para proteger las playas de Omaha y Utah, los Rangers, el comando de élite estadounidense, atacaron el arrecife de Point du Hoc. Los cañones alemanes finalmente fueron destruidos, pero los alemanes lanzaron un contraataque y los Rangers fueron derrotados. Resistieron durante 48 horas hasta que llegaron refuerzos, pero perdieron las 3/4 partes de sus hombres. Día D, 9 de la mañana. En la playa con el nombre clave de Omaha, la marea subió un poco más tarde. Eso detuvo a las unidades. Temiendo el fracaso, Eisenhower redactó una declaración oficial el día antes del desembarco. Nuestros desembarcos en la zona de Cherburgo y el Havre no tuvieron éxito. Tuve que retirar las tropas. Nuestros soldados dieron el 100% de su valentía. Si hay que culpar a alguien, soy yo y solo yo. Solo aquí, en la playa de Omaha, con las 2 divisiones estadounidenses desplegadas, cayeron más de 1000 hombres y 2000 resultaron heridos. Día D, 8:12 de la mañana. En la playa de Juno, 14.000 canadienses se pierden bajo la lluvia y la niebla. La marea cubrió las barricadas antitanques alemanas, que luego dañaron las lanchas de desembarco. Incluso aquí, los bombardeos aliados no destruyeron las defensas alemanas. Día D, 9:30 de la mañana. Los canadienses entran en Bernier-sur-Mer. Un joven francés dice: Mi madre me grita que aquí hay soldados, pero no parecen alemanes. Nos instaron a acercarnos y nos conmovimos. Los canadienses trajeron dulces, barras de chocolate y cigarrillos. El acento anticuado de los franco-canadienses nos conmovió aún más. Esperábamos a los ingleses o a los estadounidenses, y al final los canadienses nos liberaron. Los canadienses avanzan hacia el interior. Día D, 10 de la mañana. Soldados británicos continúan desembarcando en la playa Gold, en Ver-sur-Mer. Un miembro de las fuerzas británicas, el sargento Stanley Hollis, ya había experimentado la derrota en Francia en 1940. No muy lejos de aquí, frente a Arromanches-les-Bains, acamparon los británicos, que tenían la tarea de construir un puerto artificial con piezas prefabricadas. Los aliados tuvieron que entregar refuerzos y materiales incondicionalmente. Una tarea enorme, necesaria para la gran batalla que acaba de comenzar. Día D, 10:30 de la mañana. Los británicos y los franceses libres
Desembarcan en la playa de Sword, cerca de Ouistreham. Un soldado de la Francia Libre menciona lo siguiente. Casi todos somos jóvenes. Mentí para llegar aquí. Solo tengo 18 años, pero valió la pena poder desembarcar en Francia. Llevamos bicicletas con nosotros para progresar más rápido. Sí, vale la pena arriesgar el propio pellejo. De repente aparecen civiles. No son conscientes del peligro y se dirigen hacia nosotros. Están felices de saber que somos franceses. Nos estamos moviendo muy rápidamente. Tenemos la tarea de luchar en el casino Rivabella, que los alemanes han convertido en una fortaleza. Día D, 11:30 de la mañana. Se acerca un momento decisivo en la playa de Omaha. Algunos soldados van a pasar la noche en trincheras. Otros preparan cargas. Reciben órdenes del teniente para informar al coronel que hay una sección libre y que van a atacar. Estar en la playa de Omaha es un pase directo a la muerte. Inglaterra, cuartel general aliado. Eisenhower no puede hacer nada más. Está terriblemente cansado. Le tiembla la mano y le cuesta encender un cigarrillo. Día D, 1:30 de la tarde. La playa de Omaha está bajo control. Las pérdidas alemanas son considerables. El ametrallador Heinrich Severloh, que mató a cientos de estadounidenses, escapa de la muerte. Se las arregla para escapar del infierno en la playa y llegar a las líneas alemanas. Cuando Severloh llegó a los estadounidenses, intentó mantener todo en secreto, pero quedó expuesto durante un interrogatorio minucioso. Lo subieron a un barco y lo llevaron a un campo de prisioneros en Estados Unidos, donde lo apodaron la Bestia de Omaha. Algunos soldados estadounidenses sobreviven al desembarco y avanzan hacia el interior de Normandía. Cuartel general aliado, sur de Londres. Día D, 6 de junio de 1944. Los aliados ocupan las 5 playas después del desembarco de Normandía. La batalla final ha comenzado. Después de muchos combates, después de la rabia y el dolor, ahora llegó el momento decisivo. El enfrentamiento tan esperado. Es la batalla de Francia y será una batalla decisiva. Fin de la primera parte. Continuará. Si nuestro video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.